Hay un momento muy específico en el que algo dentro de ti deja de preguntar cuándo y comienza a sentir, sin todavía entender, que todo lo vivido estaba empujándote suavemente hacia este punto exacto. No llega como una revelación brillante ni como un estruendo, llega como un suspiro que no sabías que estabas conteniendo desde hace años. Y mientras estas palabras te alcanzan, quizá notes que el cuerpo responde primero, con una respiración un poco más lenta, con el pecho menos apretado, porque hay un reconocimiento silencioso ocurriendo antes de cualquier pensamiento lógico. Es la memoria celular despertando. Durante mucho tiempo, tuviste la sensación de estar avanzando y al mismo tiempo de no llegar a ningún sitio. Aprendiste, comprendiste, expandiste la conciencia, refinaste tu percepción, leíste cada libro y practicaste cada técnica, y aún así, la vida parecía no acompañar ese movimiento interno al mismo ritmo. La realidad externa permanecía estática. Eso no te volvió incrédulo, te volvió cansado. Un cansancio distinto, más maduro, más antiguo, donde ya no hay rabia ni urgencia, solo una pregunta que se repite en silencio al mirar el techo por la noche. Si todo esto es real, ¿por qué todavía no se refleja en mi vida? Esa pregunta nunca fue una traición a tu camino. Fue una señal inequívoca de que estabas entrando en una fase más profunda, una donde la mente lineal ya no tiene el control. Tal vez ahora recuerdes momentos recientes en los que sentiste que algo se detenía, no de forma dramática, sino como una pausa prolongada, casi como si el tiempo se hubiera espesado. Relaciones que se aflojaban sin peleas, motivaciones que ya no empujaban, deseos que parecían quedarse sin fuerza, proyectos que antes te apasionaban y ahora se sienten ajenos. Muchos interpretan eso como retroceso o depresión, pero el cuerpo lo vive de otra manera. El cuerpo sabe la verdad. El cuerpo entiende que no es seguro manifestar desde la misma identidad que ya no encaja. Y cuando esa identidad empieza a disolverse, todo entra en un silencio funcional, un espacio donde nada parece avanzar, pero donde todo se está reorganizando a nivel atómico. Es una cuarentena vibracional. Mientras sigues escuchando, observa si hay una sensación de descenso en los hombros o si la mandíbula se afloja sin que lo decidas conscientemente. Esos pequeños ajustes son señales de que no necesitas defenderte aquí. No hay nada de qué protegerse en este espacio. Este mensaje no llega para decirte que hagas algo diferente, ni para darte otra técnica más que añadir a tu lista de tareas espirituales. Llega para decirte que no estabas equivocado. La espera no fue un error, fue una preparación invisible, una maduración energética que no podía acelerarse sin romper algo esencial en tu sistema nervioso. Hay algo importante que comienza a sentirse antes de comprenderse. Lo que tú llamaste retraso fue, en realidad, protección. La misma energía que antes te impulsaba a buscar, a corregir, a mejorar, empezó a retirarse porque ya no era coherente con lo que estabas destinado a sostener después. El sistema nervioso necesitaba aprender a recibir sin tensión, y eso no ocurre cuando la mente sigue empujando, calculando y midiendo los resultados cada día. Por eso la vida desacelera cuando la conciencia se refina. Es un mecanismo de seguridad del universo. Más adelante, notarás que este punto no exige decisiones drásticas, exige reconocimiento. Reconocer que no estás estancado, estás en transición. Reconocer que el silencio no es vacío, es recalibración. Y cuando ese reconocimiento se asienta, algo cambia sin esfuerzo. La urgencia cae, el ruido mental disminuye, y la sensación de haber llegado tarde empieza a perder peso, no porque alguien te lo diga, sino porque tu cuerpo deja de sostener esa historia de insuficiencia. Ya no necesitas correr para merecer. Es aquí donde muchos se van, donde abandonan el proceso, porque el ego quiere instrucciones claras, fechas exactas o promesas visibles. Pero si permaneces, incluso ahora, algo se acomoda de forma muy sutil en tu campo energético. Quizá la respiración baja al abdomen, quizá el corazón se siente más estable, señales pequeñas de coherencia interna apareciendo. Esto no es el final de un proceso, es el ajuste preciso antes del encaje.
Y cuando ese encaje ocurre, no viene con euforia desbordante, viene con una naturalidad aplastante. Si sientes que este alivio discreto es familiar, si notas que estas palabras describen tu clima interno actual, suscríbete al canal ahora. Hazlo no como un gesto automático, sino como un acto de compromiso interno, como una señal clara de que permites que este tipo de mensajes te encuentren cuando el momento es exacto, no para cambiar quién eres, sino para acompañar lo que ya está ocurriendo en ti. Permanece atento a esta sensación de calma que empezó a surgir, porque es desde aquí, y no desde el esfuerzo o la lucha, que el resto de esta travesía se despliega. Nada se perdió, nada llegó tarde. Todo estaba llegando a este punto, incluso cuando parecía que no pasaba nada y que el universo te había olvidado. Hay una fase que casi nadie nombra en los libros porque no tiene forma, no tiene nombre claro y no ofrece señales visibles de progreso, y sin embargo, es una de las más determinantes de todo el proceso de despertar. Es el vientre de la ballena. Es el momento en que la energía deja de empujar hacia afuera y comienza a recogerse hacia adentro, no como castigo ni retroceso, sino como una pausa inteligente, diseñada biológicamente para evitar que sigas manifestando desde una versión de ti que ya no corresponde con lo que tu conciencia está preparada para sostener. Este es el punto donde el alma se cansa de luchar, y ese cansancio es sagrado. No es porque haya perdido la fe, sino porque ya no necesita probar nada a nadie, ni siquiera a sí misma. Es el fin de la etapa del guerrero y el inicio de la etapa del mago. Quizá recuerdes cuándo comenzó esta desconexión. No fue un evento dramático, fue más bien una acumulación de pequeños silencios. Cosas que antes te motivaban dejaron de hacerlo. La música que te gustaba ya no resuena. Las conversaciones triviales te agotan. Métodos de manifestación que antes parecían funcionar empezaron a sentirse forzados, pesados, casi infantiles. Incluso la idea de manifestar comenzó a generar una presión sutil en el pecho, como si algo dentro de ti dijera que seguir empujando desde la carencia ya no era coherente. Muchos confunden esta sensación con bloqueo o autosabotaje, pero el cuerpo la vive como protección. Es el sistema nervioso diciendo, alto, no es seguro avanzar de la misma forma. Necesitamos una nueva estructura. Mientras escuchas esto, observa si aparece una sensación de pesadez suave en el centro del pecho o en el estómago, no incómoda, solo densa, como si algo estuviera siendo sostenido desde hace tiempo y pidiera ser soltado. Esa densidad no es resistencia, es energía contenida que está aprendiendo a reorganizarse. Cuando la identidad antigua empieza a disolverse, el cuerpo entra en un estado de vigilancia silenciosa, no para defenderse del mundo, sino para evitar repetir patrones kármicos que ya no sirven. Por eso todo parece detenerse, justo cuando creías estar listo para recibirlo todo. Aquí surge el gran malentendido. La mente interpreta esta pausa como fracaso, como señal de que algo salió mal, o de que entendiste demasiado tarde las leyes universales. La mente dice, si estuviera alineado ya tendría mis deseos. Pero lo que en realidad ocurre es una recalibración profunda de la frecuencia dominante. La misma conciencia que te permitió ver más, sentir más y comprender más, ahora exige un ajuste biológico, emocional y energético. Tu hardware se está actualizando para soportar el nuevo software, y ese ajuste no se logra con intención, ni con visualizaciones forzadas, ni con esfuerzo mental. Se logra con tiempo, con silencio y con una retirada estratégica del impulso de controlar. Es un acto de fe biológica. Tal vez notes ahora que la respiración se vuelve más irregular por unos segundos, como si el cuerpo estuviera soltando un control antiguo. Eso es normal. Permítelo. Cuando el impulso de hacer se debilita, aparece una sensación de vacío que asusta al ego. El ego teme dejar de ser útil, pero el alma reconoce este vacío como terreno fértil. Es el espacio oscuro y rico donde la semilla se rompe para crecer. Es el espacio donde se desarma la culpa espiritual, esa culpa sutil de que deberías estar en otro lugar, viviendo otra realidad, siendo más productivo, manifestando millones o el amor perfecto.
Esa culpa nunca fue tuya. Fue heredada de una sociedad que valora la velocidad sobre la profundidad. Este cansancio del alma no es agotamiento físico, es saturación de esfuerzo. Es el punto donde ya no quieres convencer al universo, ni negociar con Dios, ni demostrar coherencia, ni sostener prácticas matutinas estrictas solo para sentir que estás haciendo algo. Y aunque parezca contradictorio, es precisamente aquí donde la energía comienza a alinearse de verdad, porque deja de estar fragmentada entre el deseo de lo que no tienes y la tensión de conseguirlo. La paradoja es que al soltar la necesidad de manifestar, te vuelves magnético. El cuerpo aprende, lentamente, a estar en presencia sin expectativa, y eso cambia por completo la firma electromagnética con la que interactúas con la vida. Dejas de emitir la frecuencia de la espera y empiezas a emitir la frecuencia de la presencia. Más adelante, te darás cuenta de que este periodo oscuro no te quitó nada esencial. Al contrario, te quitó la urgencia, te quitó la prisa neurótica, te quitó la necesidad de forzar sentidos donde no los había. Te limpió, y al hacerlo, te devolvió algo mucho más estable. La capacidad de permanecer en tu propio centro sin sentir que estás perdiendo tiempo. Ese es un cambio silencioso, pero irreversible. Una vez que el cuerpo aprende esto, ya no responde igual al miedo ni a la comparación con los demás. Si en este momento sientes que tu mente intenta buscar una salida rápida o una explicación lógica a tu situación actual, observa eso sin seguirlo. Es aquí donde muchos abandonan, porque esta fase no ofrece recompensas inmediatas ni dopamina rápida. Pero si permaneces incluso ahora, algo comienza a asentarse. Quizá una sensación de mayor peso en el cuerpo, como si estuvieras más presente en tus caderas y piernas, o una calma extraña que no depende de que tu cuenta bancaria o tu relación cambien hoy. Eso es integración en curso. Si reconoces este cansancio antiguo como parte necesaria de tu camino y no como un error, deja un comentario abajo con la frase «No fue un error, fue preparación». Escríbelo no como una afirmación forzada, sino como un gesto de validación interna, una forma de anclar en la materia algo que tu cuerpo ya está entendiendo. Al escribirlo le dices a tu mente, lo sé y lo acepto. Seguimos avanzando, no hacia afuera, sino hacia un punto de claridad más profundo, donde este cansancio empieza a revelar su verdadera función, y cuando eso ocurra, no necesitarás convencerte de nada. Lo sentirás en los huesos. Hay un punto muy delicado en este recorrido, donde algo interno empieza a romperse sin hacer ruido, y no se rompe porque esté mal construido, sino porque ya cumplió su función. Es la estructura del yo sobreviviente. Es la fase en la que la mente intenta sostener la estructura antigua, las viejas rutinas, las viejas amistades, mientras el cuerpo ya no responde a ellas. No es una crisis visible con gritos y llantos. Es una fricción sutil, constante, como si dos ritmos distintos intentaran convivir en el mismo espacio. Desde fuera parece confusión o apatía, pero por dentro es un colapso preciso, necesario, inevitable. Es la oruga disolviéndose antes de ser mariposa. No hay mariposa sin la sopa biológica del cambio. Tal vez lo sientas como una pérdida total de referencias. Cosas que antes te definían dejan de tener peso. Tu profesión, tu rol en la familia, tus metas a 5 años, incluso versiones futuras de ti mismo que alguna vez parecieron claras, ahora se sienten borrosas, distantes. No porque hayas perdido visión, sino porque esa visión estaba basada en una identidad que ya no puede sostenerse del mismo modo. Estabas soñando los sueños de otra persona. El cuerpo, más sabio que la mente, empieza a soltar antes de que haya algo nuevo a lo cual aferrarse. Y ese intervalo, ese espacio entre el trapecio que soltaste y el que aún no llega, se vive como vacío. Da vértigo. Es natural sentir miedo aquí. Mientras estas palabras siguen llegando a ti, observa si aparece una sensación de hueco en el estómago o en el centro del pecho, no como ansiedad eléctrica, sino como un espacio abierto, una cavidad que antes estaba llena de intención, esfuerzo, control y ruido.
Ese espacio asusta a la mente porque no tiene dirección, no tiene mapa, pero en realidad es el lugar donde la energía aprende a reorganizarse sin interferencia humana. Es el punto cero. Es aquí donde el colapso no destruye, depura. Limpia el terreno para la nueva construcción. Este es el momento en que muchas personas se juzgan con dureza extrema. Se miran al espejo y no se reconocen. Se dicen que retrocedieron, que perdieron tiempo valioso, que algo salió mal en su proceso de despertar. Pero lo que ocurre en esta fase no responde a la lógica del progreso lineal humano. Responde a una lógica divina más profunda. Ninguna expansión real ocurre sin una desintegración previa. Para llenar la copa con vino nuevo, primero hay que vaciar el vino viejo. La conciencia se expande primero, y solo después el cuerpo y la identidad alcanzan ese nuevo espacio. Ese lag, ese retraso es lo que duele. Cuando ese ajuste no sucede voluntariamente, la vida se encarga de provocar un silencio que fuerce la alineación, te quita las distracciones. Tal vez notes ahora una respiración más superficial por instantes, seguida de una exhalación más larga, profunda, casi un suspiro de alivio. Ese patrón aparece cuando el sistema nervioso está soltando una identidad defensiva. Durante años, quizá desde la infancia, aprendiste a mantenerte en alerta, a corregirte, a optimizarte, a ser bueno, a no bajar la guardia para ser amado o aceptado. Ese mecanismo te protegió, te trajo hasta aquí, pero ahora se convierte en una carga insoportable. El colapso vibracional ocurre cuando ese mecanismo deja de funcionar y no hay un reemplazo inmediato. Te quedas sin defensas. Y eso está bien. No hay nada que reemplazar todavía. Estás seguro siendo vulnerable. En este punto, la mente busca desesperadamente sentido, etiquetas, diagnósticos, porque el vacío no ofrece narrativas claras. Pero el cuerpo no necesita explicaciones, necesita tiempo. Tiempo biológico. Tiempo para aprender a estar sin empujar, sin anticipar el peligro, sin sostener imágenes del futuro para sentirse seguro. Este aprendizaje es silencioso y profundamente celular. La coherencia interna no se fuerza, emerge cuando cesa la resistencia al presente. Aquí se revela un detalle que cambia todo. El silencio que estás atravesando no es ausencia de movimiento, es movimiento interno sin forma. Es como el agua hirviendo antes de evaporarse. Hay mucha actividad, aunque la forma no cambie. Es energía redistribuyéndose, liberándose de tensiones antiguas acumuladas en la fascia, en los órganos, ajustando la frecuencia dominante de tu campo áurico. Por eso, aunque parezca que nada avanza en tu vida 3D, internamente se está produciendo una transformación masiva. Si ahora sientes una especie de cansancio diferente, más profundo pero menos dramático, es señal de que el cuerpo está soltando una lucha que ya no necesita. Ese cansancio no pide descanso físico ni dormir 12 horas, pide permiso. Pide permiso para no saber qué va a pasar mañana. Permiso para no definir quién eres hoy. Permiso para no apresurar conclusiones. Y cuando ese permiso se concede, incluso por unos segundos, algo se suaviza de inmediato en el rostro y en el vientre. Este colapso no es el final de tu camino. Es el punto donde la identidad, el ego deja de liderar y la coherencia, el alma, empieza a tomar su lugar. El conductor cambia. No hay nada que arreglar aquí. No estás roto. No hay nada que acelerar. Solo hay algo que atravesar. Y tú ya estás dentro. Ya estás cruzando el puente. El hecho de que sigas aquí, escuchando este mensaje hasta este punto, es prueba suficiente de que no te perdiste. Estás siendo guiado. Más adelante, comprenderás que esta fase fue el umbral más honesto de todos, porque te obligó a soltar lo que no podía acompañarte a tu nueva vida. Relaciones, hábitos, creencias. Y aunque ahora no haya respuestas claras, hay algo más valioso ocurriendo. El cuerpo está aprendiendo a confiar sin condiciones. Confiar no cuando todo va bien, sino confiar cuando no se ve nada. Esa es la verdadera maestría. Después del colapso silencioso, cuando ya no queda nada que sostener con fuerza, ocurre algo que no puede ser provocado ni acelerado por la voluntad. Es la rendición. Es una rendición que no se decide mentalmente,
sucede orgánicamente. No es un gesto dramático de tirar la toalla con rabia, ni una renuncia explícita a tus sueños. Es más bien el momento en que el cuerpo deja de tensarse frente a la incertidumbre. No porque haya encontrado respuestas, sino porque se cansa de resistirlas. Se cansa de tener miedo. Esta rendición no se parece a perder una batalla. Se parece a soltar el puño después de haberlo mantenido cerrado y dolorido durante demasiado tiempo. La sangre vuelve a circular. Quizá la sientas como una suavización general, difícil de ubicar en un punto específico. No es alivio completo, pero tampoco es el peso aplastante de antes. Es un estado intermedio, neutro, donde la respiración se vuelve más uniforme y el cuerpo empieza a ocupar más espacio por dentro, como si hubiera más aire circulando en lugares que estaban contraídos por el miedo a la escasez o a la soledad. Esa sensación no viene de la mente. La mente suele llegar después, confundida, intentando ponerle nombre a algo que el sistema nervioso ya aceptó. La mente pregunta ¿qué está pasando? Y el cuerpo responde estamos en paz. Durante mucho tiempo, quizá confundiste rendirte con abandonar tus deseos o bajar tus estándares. Pensaste que si te rendías, te conformabas con menos. Pero lo que ocurre aquí es distinto. La rendición verdadera no te aleja de lo que anhelas, te aleja de la resistencia que te impide recibirlo. Te aleja de la versión de ti que creía que debía luchar, sufrir y sacrificarse para merecer lo bueno. El cuerpo aprende que no necesita anticipar tragedias ni controlar a los demás para estar a salvo. Y cuando esa comprensión se instala, aunque sea parcialmente, la energía deja de fragmentarse entre tensión y expectativa. Te vuelves un canal limpio. Observa ahora si aparece una sensación de calor suave en el pecho o en el abdomen, como una expansión lenta, casi imperceptible. Ese calor no es una emoción intensa, es circulación de energía vital, chi, prana. Es energía que antes estaba retenida por la vigilancia constante, por el modo supervivencia, y que ahora comienza a moverse sin dirección forzada. Aquí la coherencia interna empieza a emerger, no como euforia pasajera, sino como estabilidad rocosa. Una estabilidad que no depende de si recibiste ese mensaje, de si conseguiste el dinero o de si la situación externa cambió. Eres estable porque sí. En esta fase, muchas personas se inquietan porque sienten que no están haciendo nada. La inacción les genera culpa. Pero lo que no se ve es que el cuerpo está aprendiendo un patrón completamente nuevo, el patrón de la recepción. Aprender a recibir sin anticipar el golpe, sostener presencia sin planear la defensa. Este aprendizaje es profundamente biológico y reescribe tus redes neuronales. La neuroplasticidad no ocurre solo cuando repites afirmaciones frente al espejo. Ocurre cuando el sistema nervioso vive una experiencia diferente de seguridad el tiempo suficiente como para registrarla como la nueva norma. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora en este silencio. Tal vez notes que los pensamientos negativos siguen apareciendo, pero ya no se enganchan con la misma fuerza. Pasan como nubes. No te arrastran. No necesitan ser corregidos, ni analizados, ni sanados. Solo observados. Esa distancia sutil entre tú y tus pensamientos es una señal clara de que algo se reordenó. Has despertado al observador. No es desapego frío, es espacio interno. El tipo de espacio donde la identidad deja de reaccionar automáticamente y empieza a responder con mayor sabiduría. Este es el punto donde la vida comienza a encontrar menos resistencia, aunque todavía no haya señales visibles grandes. La energía que antes estaba ocupada en sostener historias de víctimas, miedos y urgencias, ahora queda disponible para la creación. Y cuando la energía se libera, la realidad responde de maneras que no se pueden planear en una agenda. Sincronías, casualidades, encuentros. No porque el universo premie la rendición como un juez, sino porque deja de encontrar interferencia en tu señal. Si en este momento sientes una calma extraña, incluso mezclada con un poco de incertidumbre sobre el futuro, estás exactamente donde necesitas estar. No intentes definirla. No corras a contarle a nadie. No intentes usarla como una técnica para manifestar dinero rápido.
Eso sería volver al control. Permite que esta calma se estabilice. La rendición no pide dirección, pide continuidad. Cuanto menos la analices, más profundamente se integra en tus células. Es aquí donde algo importante se sella en tu destino. Ya no necesitas volver a la lucha antigua. Aunque el mundo intente empujarte a ella, aunque las noticias te asusten, algo en tu cuerpo recordará este estado de paz base. Y ese recuerdo se convierte en un nuevo punto de referencia interno. Un faro, uno desde el cual las decisiones futuras nacen con menos fricción y más certeza. Si sientes que esta rendición no es debilidad, sino un descanso merecido para tu alma guerrera, comparte este mensaje. No necesitas enviárselo a todos, quizás solo a una persona que sepas que está luchando en silencio. O compártelo en tus redes como una señal de luz. A veces, reconocer el punto exacto donde uno está es el mayor acto de coherencia posible. Seguimos avanzando hacia la integración, donde este estado deja de ser transitorio y comienza a formar parte de tu manera de estar en el mundo, sin esfuerzo, sin urgencia y sin la antigua sensación de estar persiguiendo algo que siempre estuvo esperándote. La integración no llega como un evento claro con fuegos artificiales, ni como una señal externa que puedas señalar y decir, aquí ocurrió el milagro. Llega de una forma mucho más discreta, casi invisible como el amanecer. Es como cuando el cuerpo adopta una postura más cómoda en el sofá, sin que tú recuerdes haberla ajustado conscientemente. Es el momento en que aquello que se soltó, colapsó y se rindió, deja de sentirse como una fase espiritual y comienza a sentirse como tu forma natural de ser. No hay anuncio, no hay diploma, solo una estabilidad nueva que no necesita sostenerse con esfuerzo ni con rituales constantes. Eres tú, pero actualizado. Tal vez empieces a notar pequeños cambios que no parecen espirituales ni grandiosos en la superficie. Reacciones distintas ante situaciones que antes te activaban o te hacían enojar. De repente ya no saltas. Menos necesidad de explicar tu proceso a quienes no lo entienden. Menos urgencia por ser validado. Menos miedo a quedarte solo. Estas señales suelen pasar desapercibidas porque la mente busca transformaciones de película, pero el cuerpo reconoce inmediatamente cuando algo se alineó. La integración ocurre cuando ya no tienes que recordarte quién eres, ni repetir soy abundante 1000 veces. Simplemente respondes desde la abundancia, respondes desde la calma. Observa ahora si existe una sensación de peso agradable en el cuerpo, como si estuvieras más presente en tus pies, conectado a la tierra. Esa sensación indica arraigo, grounding. La energía que antes se dispersaba en proyecciones futuras catastróficas o en revisiones nostálgicas del pasado, empieza a asentarse en el momento presente. El aquí y ahora deja de ser un concepto de libro y se vuelve un lugar habitable, cómodo, seguro. En esta fase, muchas personas se sorprenden porque la vida empieza a responder sin dramatismo. Las cosas fluyen, no con milagros repentinos e ilógicos, sino con sincronías suaves. El semáforo en verde, la llamada justa, la idea clara. Decisiones más simples, encuentros que no requieren justificación. No es que todo se acomode mágicamente, es que tú ya no fuerzas el acomodo, dejaste de empujar el río. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que la realidad cuántica interactúa contigo. La coherencia interna crea una invitación silenciosa a la coherencia externa. Como es adentro, es afuera. Pero primero adentro. Es importante notar algo aquí. Integrar no significa cerrar el proceso ni llegar a una versión final y perfecta. Significa que el sistema nervioso aprendió una nueva referencia de seguridad. Ya no necesita volver al drama para sentirse vivo. Ya no confunde intensidad emocional con amor. Ya no confunde estrés con productividad. Este aprendizaje se vuelve memoria corporal y una vez que se instala, no se pierde. Incluso en momentos de desafío, que lo sabrá, algo en ti sabrá regresar a este punto de equilibrio sin esfuerzo consciente. Tienes un nuevo centro de gravedad. Quizá notes que los deseos que tenías al principio aún existen, pero ya no generan tensión dolorosa. Se sienten más como direcciones,
como preferencias, que como carencias o necesidades de supervivencia. Esa es una señal clara de que la identidad dejó de empujar desde la falta, necesito esto para ser feliz, y empezó a moverse desde la presencia, soy feliz y elijo esto. La manifestación en este estado no es una técnica ni una expectativa, es una consecuencia natural de no interferir con lo que ya está en flujo hacia ti. Aquí se revela el sentido profundo de todo lo anterior, de todo el dolor y la soledad. Nada fue un desvío, nada estuvo mal. Cada pausa, cada silencio, cada lágrima, cada colapso y cada momento de rendición construyeron la base sólida para que ahora puedas sostener tu deseo sin perderte en él. No llegaste tarde a tu vida, llegaste íntegro, y esa integridad es lo único que permite que lo que viene se asiente sin romperte. Si miras hacia atrás desde este punto, tal vez notes que ya no hay la misma carga emocional sobre tu historia pasada. Ya no duele igual recordar. No porque todo haya sido fácil, sino porque todo encontró su lugar en el gran rompecabezas. La integración no borra el pasado, lo acomoda, lo honra y lo trasciende. Y cuando eso ocurre, la energía deja de quedar atrapada en narrativas antiguas de pobre de mí. Te conviertes en el creador de tu historia, no en la víctima. Permite que este estado se estabilice sin intentar usarlo para nada productivo hoy. No lo conviertas en método para vender. No lo conviertas en una nueva identidad espiritual para mostrar en redes. Deja que sea simplemente tu forma actual de estar, tu secreto sagrado. Desde aquí, cualquier movimiento futuro nacerá con menos fricción y más precisión láser. Si esta sensación de estar finalmente en tu lugar resuena contigo, incluso de forma sutil, reconoce internamente este punto. Cierra los ojos un segundo y di gracias, no como una meta alcanzada, sino como un ajuste completado. Y recuerda, lo que se integró ya no necesita ser buscado otra vez. Ya es tuyo. Hay un último reconocimiento que no suele llegar como una idea clara, sino como una certeza tranquila, un saber que se instala cuando ya no necesitas revisarte por dentro compulsivamente para ver si todo está bien. Es la comprensión silenciosa de que este punto no fue un destino al que corriste, sino un lugar al que maduraste. Como la fruta cae del árbol cuando está lista. Nada te empujó hasta aquí. Fuiste soltando capas, tiempos, máscaras y versiones hasta que quedaste lo suficientemente disponible, desnudo y real, como para habitar este estado sin tener que sostenerlo. Quizá ahora notes que no hay una emoción dominante y ruidosa. No hay euforia desmedida ni tristeza profunda. Hay algo más estable, más ancho, más vasto. Es la paz, como si el tiempo se hubiera desacelerado lo justo para que no tengas que adelantarte a nada. Esta neutralidad viva es uno de los signos más claros de alineación con la fuente, cuando el cuerpo ya no necesita dramatizar para sentirse presente. Él ahora no exige atención, simplemente está y tú estás en él. Desde este lugar, muchas preguntas antiguas pierden fuerza y se caen solas, no porque hayan sido respondidas con palabras, sino porque dejaron de ser necesarias. El por qué tardó tanto, el qué hice mal, el qué me falta todavía para ascender, se disuelven no por lógica, sino por irrelevancia. Parecen preguntas de otra persona, de otra vida. No encajan con la experiencia actual de plenitud. Tal vez percibas una sensación de continuidad suave, como si no hubiera un antes y un después tan marcados, sino un flujo constante. Eso indica integración profunda. El proceso espiritual ya no se vive como algo separado de tu vida cotidiana, como algo que haces los domingos. Se volvió vida. Tu vida es la práctica, y cuando eso ocurre, la conciencia deja de observarse a sí misma todo el tiempo buscando fallos. Descansa. Se permite ser ordinaria, simple, suficiente. Lavar los platos es sagrado. Caminar es sagrado. Respirar es suficiente. Este es el punto exacto que muchos buscan en retiros y libros sin saber que solo llega cuando se deja de buscar obsesivamente. No porque buscar esté mal, sino porque la búsqueda pertenece a la fase de la mente. El hallazgo pertenece a la fase del ser.
Aquí no hay instrucciones finales ni próximos pasos en un PDF. Cualquier intento de convertir este estado en un método paso a paso lo debilitaría. La verdadera estabilidad no necesita ser reproducida. Se mantiene sola cuando no se la interfiere con la duda. Observa si ahora el cuerpo se siente más pesado, no como cansancio, sino como presencia sólida, como una montaña, como si ocuparas tu propio espacio con autoridad y sin fricción. Esa sensación es arraigo divino, es la energía asentándose en el presente sin necesidad de escapar al futuro soñado ni refugiarse en el pasado conocido. Desde aquí, cualquier deseo que surja lo hará con menos carga y más claridad. Desearás desde la diversión, no desde la necesidad. Es importante decir esto con suavidad para que entre en el corazón. Nada extraordinario tiene que pasar externamente después de este punto para que haya valido la pena el viaje. El valor estuvo en llegar íntegro a ti mismo. El tesoro eras tú recuperándote a ti mismo. Lo que se manifieste a partir de ahora encontrará una base más estable, no porque hiciste algo bien o cumpliste las reglas, sino porque dejaste de forzar desde una identidad que ya no existía. Si miras tu recorrido desde aquí, quizá puedas sentir, aunque sea por un instante, que nada ni nadie te traicionó. Ni el tiempo, ni la espera, ni los silencios de Dios. Todo cumplió una función precisa de alquimia, incluso aquello que no entendiste en su momento y que te dolió. Esta comprensión no pide aplausos ni reconocimiento externo, pide quietud. Pide gratitud silenciosa. Permanece unos segundos en esta sensación sin intentar definirla con palabras. No la lleves contigo como una idea mental. Deja que sea una experiencia que el cuerpo recuerde como una huella. Cuando la vida vuelva a acelerarse, porque lo hará, los ciclos continúan, algo en ti sabrá regresar aquí, a este santuario interno, sin esfuerzo. Siempre estará aquí. Si esta travesía resonó de forma real y silenciosa en tu interior, permite que este sea el cierre, no como un final dramático, sino como una integración completa de tu ser. Y si en algún momento dudas, si el miedo vuelve a tocar la puerta, recuerda esto. No estás esperando tu vida. Estás dentro de ella, viva, pulsante, exactamente en el punto donde tenía que encontrarte para dar el siguiente paso. Estás listo. Estás a salvo y eres amado profundamente. Gracias por permitirte llegar hasta aquí.